En las tierras polvorientas de Jalisco, un hacendado orgulloso acababa de hacer la apuesta más peligrosa de su vida. «Si puedes domar a este caballo del diablo», gritó don Ricardo señalando al semental negro que había matado a 3 hombres, «te daré a mi hija en matrimonio». Lo que pasó después cambió para siempre la historia de la hacienda San Rafael. El sol de octubre caía implacable sobre la hacienda San Rafael, pintando de oro los extensos campos de agave que se perdían en el horizonte. Don Ricardo Mendoza se encontraba en el gran patio principal de su propiedad, observando con satisfacción sus dominios que se extendían por más de 1000 hectáreas en el corazón de Jalisco. Era un hombre de mediana edad, con bigote espeso y ojos oscuros que reflejaban la dureza de quien había construido su fortuna con mano firme y voluntad inquebrantable. La tranquilidad de aquella tarde se vio interrumpida por el sonido de cascos galopando a lo lejos. Una nube de polvo se alzaba en el camino que conducía a la hacienda, y pronto se pudo distinguir una caravana de arrieros que se aproximaba. Don Ricardo frunció el ceño, pues no esperaba visitas, pero su expresión cambió cuando reconoció al hombre que encabezaba el grupo. Era Esteban Morales, el comerciante de ganado más reconocido de toda la región. «Don Ricardo», gritó Esteban mientras desmontaba de su caballo sudoroso, «traigo algo que va a interesarle mucho, patrón, algo que nunca ha visto en su vida». Los vaqueros de la hacienda se habían congregado alrededor, curiosos por la llegada inesperada. Entre ellos estaba Joaquín, el capataz, un hombre curtido por décadas de trabajo bajo el sol mexicano, cuyas manos callosas habían domado más caballos de los que podía recordar. También se encontraba el viejo Pancho, que a sus 70 años seguía siendo el mejor conocedor de caballos de toda la comarca. «¿Qué traes esta vez, Esteban?», preguntó don Ricardo con una sonrisa confiada. «Espero que no sea otra de tus yeguas cansadas que pretendes vender como pura sangre». Esteban rió nerviosamente y hizo una seña a sus hombres. «Esto es diferente, don Ricardo. Muy diferente. Mis muchachos, traigan al diablo negro». Los arrieros se dirigieron hacia la parte trasera de la caravana, donde se encontraba un remolque especial, construido con barrotes de hierro más gruesos de lo normal. Incluso desde la distancia, se podía escuchar algo moviéndose violentamente en su interior, golpeando las paredes metálicas con una fuerza que hacía temblar toda la estructura. «¿Qué demonios tienes ahí?», murmuró Joaquín, acercándose con cautela. «Un caballo», respondió Esteban, pero su voz llevaba una mezcla de orgullo y temor. «Pero no cualquier caballo. Este animal fue capturado en las montañas de Michoacán, donde corre salvaje desde hace años. Los lugareños lo llaman Tormenta, y dicen que es hijo del mismísimo diablo». Los hombres comenzaron a soltar las correas que aseguraban la puerta del remolque. Con cada movimiento, los golpes desde el interior se intensificaban, acompañados de relinchos tan poderosos que parecían rugidos de alguna bestia prehistórica. El aire se llenó de tensión, y varios vaqueros retrocedieron instintivamente. «¿Están seguros de esto?», preguntó uno de los arrieros, con las manos temblorosas sobre el último cerrojo. «Ábrelo ya», ordenó don Ricardo, aunque su voz revelaba una mezcla de excitación y nerviosismo que rara vez mostraba. La puerta se abrió con un chirrido metálico, y por un momento, todo quedó en silencio. Luego, como una explosión de furia pura, saltó del remolque la criatura más magnífica y terrorífica que los presentes habían visto jamás. Era un semental negro como la noche más oscura, de una altura imponente que superaba cualquier caballo que hubieran conocido. Su pelaje brillaba bajo el sol como si fuera de obsidiana pulida, y su crin ondeaba como llamas negras cada vez que movía su cabeza orgullosa. Pero lo más impresionante eran sus ojos, 2 brasas rojas que parecían contener toda la furia del inframundo. Tormenta se alzó sobre sus patas traseras, golpeando el aire con sus cascos delanteros mientras emitía un relincho que resonó por toda la hacienda como un grito de guerra. Los otros caballos en los establos respondieron con relinchos nerviosos, como si reconocieran la presencia de su rey salvaje. «Dios mío», susurró el viejo Pancho, persignándose. «En 60 años trabajando con caballos, nunca he visto nada igual». El animal bajó a 4 patas y comenzó a moverse en círculos, estudiando los hombres que lo rodeaban con una inteligencia que resultaba casi humana. Su respiración era pesada, y cada exhalación parecía llevar consigo un desafío directo cualquiera que osara acercarse. «¿Cuánto?», preguntó don Ricardo sin apartar los ojos del magnífico ejemplar. «Don Ricardo», intervino Esteban con seriedad, «este animal ha matado a 3 hombres que intentaron domarlo. Ha destrozado 2 corrales y se ha escapado 5 veces.
Los que lograron capturarlo de nuevo tuvieron que usar lazos desde la distancia y drogas para sedarlo. ¿Cuánto?, repitió don Ricardo, y esta vez su voz llevaba la determinación férrea que lo había convertido en el hacendado más poderoso de la región. 2,000 pesos, respondió Esteban tras una pausa. Pero don Ricardo, le suplico que lo piense bien. Este animal no es para monta. Es pura furia salvaje. Don Ricardo sonrió con esa expresión que sus vaqueros conocían bien, la sonrisa del hombre que nunca había encontrado un desafío que no pudiera vencer. Joaquín, trae el dinero de la caja fuerte y prepara el corral especial, el de paredes dobles. Patrón, se atrevió a interrumpir Joaquín, tal vez deberíamos. ¿Acaso dudas de mi capacidad para domar un caballo? La voz de don Ricardo cortó el aire como un látigo. Yo, que he domado potros desde que tenía 12 años, que he convertido a las bestias más rebeldes en nobles corceles, voy a acobardarme ante este ejemplar. Joaquín bajó la cabeza. No, patrón, disculpe. Mientras se realizaba la transacción, Tormenta continuaba su danza amenazante, como si comprendiera que estaba siendo vendido y quisiera expresar su desacuerdo. Sus cascos golpeaban el suelo con un ritmo hipnótico, y su mirada se fijaba alternativamente en cada hombre presente, como si los estuviera memorizando para futuras venganzas. Hay algo más que debes saber, añadió Esteban mientras contaba los billetes. Los indígenas de la región donde fue capturado dicen que este caballo está maldito, que solo podrá ser domado por alguien que posea un corazón puro y libre de orgullo. Don Ricardo soltó una carcajada. ¿Supersticiones de indios? Poor favor, Esteban. La única magia que necesito está en mis manos y en mi experiencia. Una vez completada la compra, llegó el momento más delicado: trasladar a Tormenta al corral especial que Joaquín había preparado. Era una estructura imponente, con paredes de adobe reforzadas con vigas de madera y hierro, diseñada originalmente para toros de lidia especialmente agresivos. Necesitaremos al menos 6 hombres con lazos, sugirió el viejo Pancho, evaluando la situación. 8, corrigió Joaquín, y será mejor que algunos se sitúen en puntos elevados. La operación comenzó con la cautela de una danza ritual. Los vaqueros más experimentados de la hacienda se posicionaron estratégicamente alrededor de Tormenta, cada uno sosteniendo una reata bien enrollada. El plan era simple en teoría: lazar al animal desde múltiples ángulos para controlarlo sin lastimarlo gravemente. A mi señal, murmuró Joaquín, levantando la mano. Pero Tormenta, como si hubiera leído sus intenciones, se lanzó hacia el grupo de hombres antes de que pudieran reaccionar. Su velocidad era sobrenatural, y su primer embate derribó a 2 vaqueros que apenas alcanzaron a apartarse para evitar ser pisoteados. Ahora, gritó Joaquín. Los lazos volaron por el aire desde 6 direcciones diferentes. 2 de ellos se enredaron en las patas traseras del animal, otros 2 rodearon su cuello, y uno más se tensó alrededor de su pecho. Por un momento, pareció que habían logrado controlarlo, pero Tormenta tenía otros planes. Con una demostración de fuerza que dejó boquiabiertos a todos los presentes, el semental se las arregló para romper 2 de los lazos con pura tensión muscular. Luego, utilizando los lazos restantes como si fueran riendas, comenzó a arrastrar a los hombres que se aferraban desesperadamente al otro extremo. «¡Suelten las cuerdas!», ordenó don Ricardo al ver que uno de sus vaqueros estaba siendo arrastrado peligrosamente cerca de los cascos traseros del animal. Libres de las ataduras, Tormenta se alzó nuevamente sobre sus patas traseras, girando como un torbellino de furia negra. Sus relinchos ahora sonaban casi como rugidos, y pequeños fragmentos de espuma blanca comenzaron a aparecer en las comisuras de su boca. «Patrón», suplicó Pancho, «este animal no es natural. Mire sus ojos, mire cómo se mueve. Es como si entendiera cada palabra que decimos». Era cierto. Tormenta parecía estar evaluando constantemente la situación, calculando cada movimiento de los hombres con una inteligencia que iba más allá del instinto animal. Cuando Joaquín intentó acercarse por la izquierda, el caballo inmediatamente pivotó para mantenerlo en su campo de visión. Cuando 2 vaqueros trataron de flanquearlo, Tormenta se posicionó de manera que pudiera enfrentarlos a ambos. «Es solo un caballo muy inteligente», insistió don Ricardo, aunque su voz ya no sonaba tan convencida. «Joaquín, trae las varas largas. Lo arrearemos al corral paso a paso». Las siguientes 2 horas fueron una batalla de voluntades entre el hombre y la bestia. Utilizando varas largas,
Lazos desde la distancia y una paciencia infinita, los vaqueros lograron finalmente guiar a Tormenta hacia el corral especial. Pero incluso después de estar encerrado, el animal continuó su demostración de desafío, galopando en círculos y lanzando coces contra las paredes reforzadas. «Mañana comenzaremos el proceso de doma», anunció don Ricardo, aunque el sudor en su frente revelaba que la tarde había sido más agotadora de lo que había anticipado. «¿Quién se va a atrever?», preguntó uno de los vaqueros más jóvenes. Joaquín miró a su patrón con preocupación. «Don Ricardo, con todo respeto, creo que deberíamos intentar un enfoque gradual. Tal vez pasar algunas semanas simplemente acostumbrándolo a la presencia humana antes de...» «Joaquín», interrumpió don Ricardo con firmeza, «mañana al amanecer yo mismo entraré a ese corral. 50 años tengo, y en todos estos años no ha habido un solo animal que no haya podido domar. No voy a permitir que este sea el primero». El viejo Pancho se acercó al borde del corral, donde Tormenta había finalmente dejado de correr para observar a los hombres con esa mirada penetrante e inteligente. «Patrón», dijo suavemente, «hay algo en este animal que va más allá de la rebeldía común. Es como si llevara dentro una tormenta que nunca ha conocido la calma». «Tonterías», murmuró don Ricardo, pero sus ojos no se apartaban de los de Semental. Por un momento, hombre y bestia se miraron directamente, y algo pasó entre ellos. Un reconocimiento mutuo de voluntades férreas que se negaban a doblegarse. Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas distantes, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras, Tormenta finalmente se calmó lo suficiente como para acercarse al abrevadero. Bebió con cautela, sin dejar de observar a los hombres que lo rodeaban, como un rey en el exilio que mantiene su dignidad incluso en prisión. «Es hermoso», susurró una voz femenina desde la distancia. Todos se volvieron para ver a Isabella Mendoza, la hija de don Ricardo, que había estado observando toda la escena desde la terraza de la casa principal. A sus 18 años, poseía la gracia natural de su difunta madre combinada con la determinación férrea de su padre. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de fascinación y compasión mientras contemplaba al magnífico animal. «Isabella, vuelve a la casa», ordenó don Ricardo con voz severa. «Este no es lugar para señoritas». «Pero papá, nunca había visto algo tan magnífico. Es como si fuera la personificación del viento salvaje de las montañas». «Es peligroso», replicó su padre, «y mañana será domado, como todos los demás». Isabella observó una vez más a Tormenta, y por un momento pareció que el animal también la miraba. Había algo diferente en esa mirada, no la furia ciega que había mostrado a los hombres, sino una curiosidad casi gentil, como si reconociera en ella una kindred spirit. «No creo que puedas domarlo, papá», dijo suavemente antes de retirarse. «Creo que ese caballo necesita algo más que fuerza bruta». Sus palabras quedaron flotando en el aire del atardecer mientras los vaqueros comenzaban a dispersarse. Don Ricardo permaneció junto al corral hasta que la oscuridad fue completa, observando la silueta de Tormenta recortada contra las estrellas. «Mañana veremos quién tiene razón», murmuró para sí mismo, sin saber que sus palabras estaban a punto de desencadenar una serie de eventos que cambiarían para siempre la vida en la hacienda San Rafael. En la distancia, el aullido solitario de un coyote resonó por el valle, como si la naturaleza misma estuviera anunciando que algo extraordinario estaba por suceder. El alba llegó a la hacienda San Rafael con la promesa de un día que nadie olvidaría. Don Ricardo había pasado una noche inquieta, despertando varias veces con el sonido de los cascos de Tormenta golpeando contra las paredes del corral. Incluso desde la distancia de la casa principal, se podía escuchar a Semental moviéndose incansablemente, como si la libertad corriera por sus venas y no pudiera encontrar reposo en el confinamiento. Joaquín ya estaba en pie desde antes del amanecer, revisando el equipo que utilizarían para la doma. Había preparado 3 diferentes tipos de freno, varios tipos de riendas, y hasta había mandado traer una silla especial con estribos reforzados desde Guadalajara. Sin embargo, cada vez que miraba hacia el corral donde se encontraba Tormenta, una sensación de inquietud se apoderaba de él. «¿Listos para el espectáculo?», preguntó don Ricardo mientras se aproximaba al corral, vestido con sus mejores ropas de montar, pantalones de cuero, botas altas y espuelas de plata que habían pertenecido a su padre. «Todo está preparado, patrón», respondió Joaquín, aunque su voz no sonaba completamente convencida. «Pero he estado pensando. Tal vez sería mejor si yo entrara primero, para evaluar su temperamento después de una noche de descanso». «Absolutamente no», replicó don Ricardo con firmeza.
Este animal necesita saber desde el principio quién es el amo aquí. Y ese soy yo. Los vaqueros se habían reunido alrededor del corral, formando un semicírculo a distancia prudente. Algunos sostenían lazos listos para cualquier emergencia, mientras otros habían traído varas largas para ayudar a controlar al animal si las cosas se salían de control. El ambiente estaba cargado de tensión y expectativa. Isabella apareció en la terraza de la casa principal, envuelta en un rebozo de seda azul que contrastaba beautifully con su piel morena. A pesar de las órdenes de su padre de mantenerse alejada, no podía resistir la necesidad de presenciar lo que estaba por suceder. Había algo en Tormenta que la había fascinado desde el momento en que lo vio, una conexión inexplicable que no lograba comprender. «Muy bien», anunció don Ricardo, acercándose a la puerta del corral. «Joaquín, abre despacio y prepárate para cerrar si es necesario». Pero justo cuando Joaquín estaba por levantar el cerrojo, el sonido de cascos aproximándose por el camino principal interrumpió el momento. Una figura solitaria montada en un caballo alazán se acercaba a la hacienda con un paso tranquilo y constante. «¿Quién es?», murmuró uno de los vaqueros, entrecorrando los ojos para ver mejor contra la luz del sol matutino. El jinete era un hombre de mediana edad, vestido con ropas sencillas pero bien cuidadas. Su sombrero de ala ancha ocultaba parcialmente sus facciones, pero se podía distinguir una barba bien recortada y unos ojos que parecían observar todo con calma profunda. Lo más notable de su apariencia era la forma en que se sentaba en su montura, no como alguien que simplemente montaba un caballo, sino como si él y el animal fueran una sola entidad. «Buenos días», saludó el forastero con voz tranquila pero que llevaba fácilmente a través del patio. Su acento era mexicano, pero con matices que sugerían que había viajado mucho. «Soy Diego Morales. Vengo desde Michoacán y busco trabajo con caballos». Don Ricardo frunció el ceño. No le gustaban las interrupciones, especialmente en un momento como este. «No estamos contratando», respondió secamente. «Y como puede ver, estamos ocupados». Diego desmontó de su caballo con un movimiento fluido que demostró décadas de experiencia. Su alazán, un animal de apariencia común pero ojos inteligentes, inmediatamente se calmó y permaneció quieto sin necesidad de ser atado. «Disculpe la interrupción, señor, pero no pude evitar notar que tienen un problema interesante aquí». «¿Problema?». Don Ricardo se irguió, ofendido. «No tengo problemas, forastero. Solo estoy a punto de domar a caballo más fino que ha pisado esta tierra». Diego se acercó lentamente al corral, y todos los presentes pudieron observar algo extraordinario. En el momento en que el forastero se aproximó, Tormenta, que había estado agitándose constantemente, se detuvo por completo. El semental negro giró su cabeza hacia Diego y, por primera vez desde su llegada a la hacienda, permaneció completamente inmóvil. «Interesante», murmuró Diego, estudiando al animal con una mirada que parecía penetrar más allá de la superficie. «¿Me permite preguntarle de dónde viene este ejemplar?». «Fue capturado en las montañas de Michoacán», respondió Joaquín antes de que don Ricardo pudiera detenerlo. «Los lugareños dicen que es hijo del diablo». Diego asintió lentamente, como si esta información confirmara algo que ya sospechaba. «Las montañas de Michoacán». «Sí, conozco esas tierras. Y este no es hijo del diablo, amigo. Es algo mucho más especial». «¿Qué quiere decir?», preguntó Isabella desde la terraza, su voz llevando una curiosidad genuina que hizo que todos se volvieran hacia ella. Don Ricardo lanzó una mirada de advertencia a su hija, pero Diego respondió con cortesía, quitándose el sombrero en un gesto de respeto. «Con el permiso de la señorita, este caballo lleva en sus venas la sangre de los antiguos caballos sagrados de los purépechas. Los indígenas de mi tierra los consideraban mensajeros entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus». «Supersticiones», gruñó don Ricardo, pero su voz no sonaba tan segura como antes. «Tal vez», concedió Diego, «pero permítame hacer una pequeña demostración de lo que quiero decir». Sin esperar permiso, Diego se acercó aún más al corral. Tormenta, que había mostrado agresión feroz hacia cualquier ser humano que se aproximara, simplemente lo observó con una calma que rayaba en lo supernatural. Luego, para asombro de todos los presentes, Diego comenzó a emitir un sonido bajo y melodioso, como un canto susurrado en una lengua que ninguno de ellos reconoció. El efecto fue inmediato y extraordinario. Tormenta se acercó lentamente a donde estaba Diego, hasta que solo las barras de corral lo separaban. El semental bajó su cabeza orgullosa hasta quedar a la altura del forastero, y por un momento parecía que estaba manteniendo una conversación silenciosa.
Dios mío, susurró el viejo Pancho. En toda mi vida. ¿Qué está haciendo?, demandó don Ricardo, una mezcla de fascinación y irritación en su voz. Hablando, respondió Diego simplemente, extendiendo su mano lentamente hacia Tormenta. El caballo olfateó sus dedos con cautela. Luego, sorprendentemente, permitió que Diego tocara su hocico. Su nombre no es Tormenta, ¿verdad, amigo? Tu nombre es Itzel. Estrella de la noche en la antigua lengua. Como si hubiera reconocido su verdadero nombre, el caballo relinchó suavemente, un sonido completamente diferente a los rugidos de furia que había emitido hasta ahora. Era un sonido casi musical, lleno de una melancolía profunda. Imposible, murmuró Joaquín. Ayer casi mata a 3 de mis hombres, y ahora está actuando como un cordero. Diego se volvió hacia los vaqueros reunidos, su expresión seria pero amable. Este animal ha sufrido mucho. Ha sido maltratado, incomprendido, forzado a vivir una vida que va contra su naturaleza. La violencia que han visto no es maldad, es dolor. ¿Y usted cree que puede domarlo?, preguntó don Ricardo, aunque la palabra domar ahora sonaba inadecuada incluso para él. Domarlo sería destruir lo que lo hace especial, respondió Diego. Pero puedo ayudarlo a sanar, a recordar que no todos los humanos son sus enemigos, y a cambio, él podría elegir honrarnos con su cooperación. Elegir, repitió Isabella desde la terraza, y había algo en su voz que sugería que entendía perfectamente lo que Diego quería decir. Don Ricardo se encontraba en una situación incómoda. Por un lado, su orgullo le exigía proceder con su plan original de domar al animal por la fuerza. Por otro lado, era innegable que ese forastero había logrado en minutos lo que él y sus hombres no habían conseguido en horas de esfuerzo. Muy bien, dijo finalmente, su voz tensa. Supongamos que acepto su filosofía. ¿Cuánto tiempo necesitaría para hacer que este animal sea Montiel? Diego consideró la pregunta cuidadosamente. Con respeto, señor Mendoza, creo que está haciendo la pregunta equivocada. La pregunta no es cuándo será Montiel, sino cuándo estará listo para elegir ser montado. Y eso depende de cuánto tiempo necesite para sanar las heridas de su alma. El alma, don Ricardo soltó una risa áspera. Es un caballo, forastero, no un ser humano. ¿Estás seguro? Diego se volvió nuevamente hacia Tormenta, y el animal inmediatamente dirigió su atención hacia él. Mírelo a los ojos, don Ricardo. Real Matt Morello. ¿Ve solo a un animal o ve algo más? A pesar de sí mismo, don Ricardo se acercó al corral y observó directamente los ojos de Semental. Lo que vio lo perturbó. No era la mirada vacía de una bestia, sino la mirada intensa e inteligente de un ser que había conocido tanto la grandeza como el sufrimiento y que juzgaba a cada humano que encontraba. Es solo un caballo muy inteligente, insistió don Ricardo, pero su voz carecía de convicción. Como usted diga, señor, respondió Diego diplomáticamente. Pero permítame hacerle una propuesta. Deme una semana trabajando con él, sin violencia, sin fuerza. Si al final de ese tiempo no ha progresado significativamente, seguirán con su método original. Don Ricardo consideró la oferta. Una semana no era mucho tiempo, y si este forastero fallaba, al menos habría demostrado que su método era superior. ¿Y qué quiere a cambio? Comida, un lugar donde dormir y algo de pago para continuar mi viaje, respondió Diego. Nada más. Patrón, intervino Joaquín en voz baja, no conocemos a este hombre. ¿Cómo sabemos que no va a robarnos el caballo y desaparecer en la noche? Era una preocupación válida, pero antes de que don Ricardo pudiera responder, Isabella habló desde la terraza. Papá, creo que deberías aceptar su propuesta. Hay algo especial en la forma en que el caballo responde a él. Don Ricardo miró a su hija con sorpresa. Isabella rara vez intervenía en asuntos de la hacienda, pero cuando lo hacía, generalmente tenía razón. Muy bien, dijo finalmente. Una semana, pero con condiciones. Trabajará bajo la supervisión de Joaquín, dormirá en el cuarto de los vaqueros, y el caballo permanece en el corral con guardia las 24 horas. Acepto, respondió Diego con una ligera inclinación de cabeza. Y una cosa más, añadió don Ricardo, su voz endureciéndose. Si al final de la semana no puedo montar ese caballo, usted se va sin pago y nunca más regresa a esta hacienda. ¿Entendido? Diego extendió su mano para sellar el acuerdo. Pero permítame hacer una predicción. Señor Mendoza, al final de esta semana, usted no querrá montar este caballo.
¿Por qué no?, preguntó don Ricardo, estrechando la mano del forastero. Diego sonrió misteriosamente. Porque habrá descubierto que hay formas mucho más profundas de conectar con un ser como Itzel que simplemente montarlo. Mientras los dos hombres estrechaban las manos, Tormenta emitió un relincho suave que resonó por todo el patio. Era un sonido que ninguno de los presentes había escuchado antes. No era de furia ni de miedo, sino de algo que se acercaba peligrosamente a la esperanza. Isabella sintió un extraño flutter en su corazón al observar la escena. Había algo en este forastero, en la forma en que había aparecido justo en el momento preciso, en la manera en que parecía entender intuitivamente lo que el magnífico caballo necesitaba. Era como si el destino mismo hubiera conspirado para traer a Diego Morales a la hacienda San Rafael. «Joaquín», ordenó don Ricardo, «prepara el cuarto de huéspedes en el barracón de los vaqueros. Y quiero que 2 hombres monten guardia en el corral en todo momento». «Sí, patrón». Diego se volvió una vez más hacia Tormenta, que había permanecido cerca de las barras de corral durante toda la conversación. «Descansa hoy, amigo», le murmuró en esa lengua extraña que había usado antes. «Mañana comenzaremos el viaje de regreso a quien realmente eres». El caballo relinchó suavemente en respuesta. Luego se alejó hacia el centro del corral con un paso que ya no parecía el de un animal enjaulado, sino el de alguien que había encontrado una razón para esperar. Mientras el sol continuaba ascendiendo sobre la hacienda San Rafael, nadie podía imaginar que los eventos de esa mañana eran solo el beginning de una historia que desafiaría todo lo que creían saber sobre el amor, el orgullo y el poder de la conexión genuina entre las almas. Los siguientes 3 días en la hacienda San Rafael transcurrieron como si el tiempo mismo hubiera cambiado su ritmo natural. Cada mañana, Diego aparecía junto a corral de Itzel con la puntualidad del amanecer, llevando consigo una serenidad que gradualmente comenzó a infectar todo el ambiente de la propiedad. Su método era completamente diferente a todo lo que los vaqueros habían visto antes. No utilizaba riendas, frenos, ni ningún tipo de equipo tradicional de doma. En cambio, pasaba horas simplemente sentado cerca del corral, a veces hablando en voz baja en esa lengua misteriosa, otras veces permaneciendo en un silencio que parecía más comunicativo que cualquier palabra. «¿Qué cree que está haciendo exactamente?», preguntó Joaquín a Pancho mientras observaban a Diego desde la distancia durante la tarde del tercer día. «Honestamente, no lo sé», respondió el viejo vaquero, rascándose la cabeza. «Pero mira al animal. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Tormenta?» «Quiero decir, Itzel». «¿Tan calmado?» Era cierto. El cambio en el semental negro era notable. Ya no galopaba incansablemente en círculos, ya no golpeaba las paredes de corral con sus cascos. En cambio, había desarrollado una rutina casi doméstica. Pastaba tranquilamente, bebía agua cuando tenía sed, y siempre que Diego se acercaba, se dirigía hacia con lo que solo podía describirse como genuino interés. Don Ricardo observaba estos desarrollos con una mezcla de fascinación y creciente irritación. Por un lado, era innegable que el forastero estaba logrando resultados. Por otro lado, esos resultados no se parecían en nada a lo que consideraba Doma Prapper. 3 días y aún no ha puesto ni una rienda en ese animal, murmuró durante el desayuno del cuarto día, dirigiéndose más a sí mismo que a Isabella, quien compartía la mesa con él. «Tal vez esa no es la meta, papá», sugirió Isabella, spread y mermelada de chabacano en su pan tostado. Durante los últimos días, había desarrollado el hábito de observar el trabajo de Diego desde la terraza y había comenzado a notar sutilezas que aparentemente se escapaban a los hombres. «¿Qué quieres decir?», preguntó don Ricardo, levantando la vista de su café. «Mira la forma en que Itzel lo mira cuando se acerca. No es la mirada de un animal que ha sido quebrado o dominado. Es la mirada de alguien que ha decidido confiar». Don Ricardo frunció el ceño. «Los caballos no deciden confiar, Isabella. Ese es lenguaje romántico. Los caballos aprenden a obedecer o aprenden a temer. No hay término medio». «¿Estás seguro de eso?». Isabella se levantó de la mesa y se dirigió hacia la ventana que daba al corral. «Ven acá y mira». Reluctantly, don Ricardo se unió a su hija en la ventana. En el patio below, Diego estaba parado dentro del corral, algo que había comenzado a hacer desde el día anterior, mientras Itzel pastaba cerca de él. Lo extraordinario no era solo la proximidad, sino la completa relajación de ambos. Diego leía un libro pequeño, apparently comfortable enough to take his attention off the horse, while Itzel occasionally lifted his head to look at the human, then returned to his grazing. Cuando entró al corral,
preguntó don Ricardo, su voz tensa. Esta mañana temprano, respondió Isabella. Joaquín estuvo presente todo el tiempo. Dice que Itzel simplemente lo dejó entrar, como si fuera la cosa más natural del mundo. En ese momento, como si hubiera sentido que estaba siendo observado, Diego levantó la vista hacia la ventana y saludó cortésmente con la mano. Itzel, siguiendo la mirada del hombre, también dirigió su atención hacia la casa principal. Por un momento, los cuatro seres, hombre, mujer, forastero y caballo, se miraron a través de la distancia que los separaba. «Esto es ridículo», murmuró don Ricardo, pero había algo en su voz que sugería que estaba más perturbado que irritado. Un caballo de esa magnificencia no puede ser tratado como una mascota doméstica. «¿Por qué no? Si eso lo hace feliz», preguntó Isabella, girándose hacia su padre. «Porque no fue creado para ser feliz», explotó don Ricardo, su voz resonando por toda la habitación. «Fue creado para ser montado, para ser útil, para servir al hombre que tenga de Keriyan Skill to Masterim». Isabella estudió la cara de su padre, viendo en ella algo que rara vez había observado antes: uncertainty. «Papá, ¿qué es lo que realmente te molesta de lo que Diego está haciendo?» Don Ricardo se alejó de la ventana y comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación. «Lo que me molesta, hija mía, es que ese forastero está haciendo que parezca fácil algo que debería ser la prueba ultimate de la habilidad de un hombre con los caballos». «Tal vez no se trata de que sea fácil», sugirió Isabella suavemente. «Tal vez se trata de que requiere un tipo diferente de habilidad». «¿Qué tipo de habilidad?» «La habilidad de escuchar en lugar de imponer. La habilidad de entender en lugar de controlar». Don Ricardo se detuvo abruptly y miró a su hija con una expresión que mezclaba surprise y algo parecido al orgullo. «Hablas como si fueras mucho mayor de lo que eres, Isabella». «Tal vez he aprendido algo estos últimos días», respondió ella with a smile. Su conversación fue interrumpida por un knock urgente en la puerta. «Patrón», gritó la voz de Joaquín desde el otro lado. «Necesita venir inmediatamente». Don Ricardo abrió la puerta de par en par. «¿Qué pasa?» «Es el forastero, señor. Dice que Itzel está listo para el próximo step y quiere hablar con usted sobre ello». «¿Qué próximo step?», preguntó don Ricardo mientras se dirigía hacia la puerta. «Falu close y vai Isabella». «No lo sé exactamente, patrón, pero dice que es importante que usted esté presente». Cuando llegaron al corral, found Diego standing calmly in the center, while Itzel grazed nearby. Varios vaqueros se habían reunido around the perimeter, their faces showing a mixture of curiosity and nervous anticipation. «¿Qué es tan urgente que no podía aguantar hasta más tarde?», preguntó don Ricardo sin preámbulos. Diego smiled peacefully. «Itzel me ha comunicado que está listo para demostrar su confianza. Pero antes de proceder, hay algo importante que debe saber». «¿Qué cosa?» «Este caballo no solo es descendiente de los ancient sacred horses de los purépechas. Él es, o más bien fue, el caballo personal de un gran chief de esas tierras». «¿Cómo puedes saber eso?», intervino Joaquín esceptically. «Las cicatrices en sus flancos no son de maltreatment random», explained Diego. «Son marcas ceremonials, put there when he was young to designate his sacred status. Y su comportamiento. Él no está acostumbrado a ser tratado como property. Está acostumbrado a ser tratado como partner». Don Ricardo examined Itzel más closely. Why effectivamente pudo distinguish what looked like deliberate scarring patterns partially hidden bajo el thick black coat. «Supongamos que es cierto», dijo slowly. «¿Qué tiene que ver eso con esta demostración que quiere hacer?» «Tiene que ver con expectativas», respondió Diego. «Si usted espera que este caballo act like any other horse, va a haber disappointed. Pero si está willing to treat him como lo que realmente es». «¿Y qué es realmente?» «Un noble», dijo Diego simplemente. «Un individual con su own dignity y pride, que elegirá cooperar con aquellos que respeten su nature». Isabella sintió Gerard Reis al escuchar estas palabras. Había something about the way Diego hablaba sobre él que resonaba deeply con algo en su own soul. «Muy bien», dijo don Ricardo después de una long pause. «Show me esta demonstration». Diego nodded y se dirigió towards Itzel. El caballo inmediatamente levantó su head y guió over to him. Then, in front of todos los spectators asombrados, Diego simply placed su hand on Itzel's neck while mounted in bareback. No había silla,
No había riendas, no había nada excepto un hombre y un caballo moviéndose together en perfect harmony. Itzel comenzó a walk around El Corral con un grace que took everyone's breath away. Responded Diego's subtle movements como así. They were dancing together. Dios santo, whispered Pancho. En 60 años. Va don Ricardo no estaba impreso. De hecho, estaba furious. Eso es trampa, gritó. Usted obviously ha estado training ese caballo en secret. Nadie puede montar un caballo así after solo 4 días. Diego smoothly dismounted while faced Don Ricardo calmly. No hay trampa, señor Mendoza. Solo mutual respect. Respeto. Don Ricardo spat. Ese caballo me costó 2,000 pesos, y no lo compré para que fuera el pet de algún forastero misterious. Papa calmate, intervened Isabella, pero her father había worked himself into una rage. No, esto termina ahora. Don Ricardo stormed towards El Corral Gate. Quiero que ese caballo sea properly broken, y lo quiero now. Señor, dijo Diego Coetti, creo que está upset por las wrong reasons. ¿Así? ¿Y cuáles son las right reasons? Diego studied Don Ricardo's face carefully before answering. Usted no está upset porque el caballo no sea raído. Usted está upset porque alguien él se fue a reaching fears. El accuracy de esta observation hit Don Ricardo como a physical blow. Era true. Lo que realmente lo valor era que este extraño había cumplido en días lo que él, con toda su experiencia y reputación, no había podido lograr. Muy bien, dijo don Ricardo, su voz dangerously quiet. Si este caballo es tan cooperativo como usted claims, entonces no debería haber problema con que yo lo monte también. Señor, Juan Diego, no creo que sea wise. No me diga lo que es wise. Don Ricardo era now practically shouting. Este es mi caballo, en mi hacienda, y yo decido qué pasa aquí. Isabella felt a growing sense of dread. Había sin su padre en este estado before, y nunca en Diguel. Papá, por favor, guarda hasta que Diego pueda preparar. No hay nada que preparar, interrupted Don Ricardo. O este caballo aceptará idas, o no lo hace. Why voy a find out right now. He pushed past Diego while approached Itzel, who immediately tensed. El Caballo could sense the difference entre Diego's calm energy, why Don Ricardo's aggressive frustration. Patron, pleaded Joaquin, maybe deberíamos wait. Enough. Don Ricardo reached for Itzel's mane, intending to mount him como había seen Diego do. But el moment his hands touched El Caballo, everything changed. Itzel reared up on his hind legs, his eyes suddenly blazing con that familiar wild fury. He struck out con his front hooves, missing Don Ricardo's head 4 inches. El Hacendado stumbled backward, más shocked and hurt. Ahí está, gritó triumphantly. Onga's voice was shaking. Ahí está su noble caballo. Still nothing más que un animal salvaje. Diego quickly approached Itzel. Y began speaking softly in esa mysterious lengua, gradually calming el agitated horse. Lo siento, se disculpó. No debería haber let that happen. No, dijo Don Ricardo, his voice growing colder con each word. Lo que no debería happen es que algún extraño venga a mi hacienda y pretenda no meter mi auto hande mi own property. Papa, tried Isabella again, pero her father held up his hand para a silencer. Forastero, continued Don Ricardo, clearly your metodo works solo para usted. Pero that's not good enough para me. Si no puedo mount a caballo, then what good is he to me? Perhaps, suggested Diego carefully, el question no es whether you can mount him, sino whether you should. ¿Qué se suppose que significa eso? Diego took a deep breath on test to answering. Con all due respect, Senor Mendoza, perhaps Itzel es not meant para ser owned. Perhaps El is meant para choose his own partnerships. Don Ricardo stared at Diego for several long seconds, his face growing redder con each moment. Then, suddenly, él comenzó a laugh, pero era not a pleasant sound. Choose, repeated, his voice dripping con sarcasm. Un caballo que chooses. Why, I suppose que Sil chooses not to be here. I should just let him go free. If that's what would make him happy, see. 2,000 pesos, exploded Don Ricardo. I paid 2,000 pesos por that animal.
Why usted me está suggesting que I should just give him away because it might make him happy? Isabella watched this exchange con growing alarm. Había never seen her father so agitated. Why había never seen anyone stand up to him so calmly como Diego was doing. Dinero, said Diego quietly, no siempre reflects true value. I know. Don Ricardo's voice was now dangerously quiet. Why, ¿qué would you know about value, Forastero? You quien rides around El countryside con nothing pero un caballo common. Why clothes worn poor travel? I know, responded Diego, his own voice remaining perfectly calm. Que some things are worth más than money. Y no que respect no puede ser bought. Respect, repeated Don Ricardo. Then, suddenly, his expression changed completely. Una idea had apparently occurred to him. Why, judging por la look on his face, no era una good one. Muy bien, he said, his voice now smooth as silk. Hablemos about respect. Why hablemos about value? Egox lo around decorad, como si estuviera thinking deeply. Todos los present could sense que something significant was about to happen. Forastero, he said finally, you claim que this caballo is special. Que él chooses his partnerships. Que él responds solo to respect my understanding. Sí, agreed Diego cautiously. Muy bien. Then let's make this interesting. Don Ricardo stopped walking wide-faced Diego directly. I am going to make you an offer. Una bet, if you will. Isabella felt her heart sink. Kenosha ESA tone in her father's voice. Why siempre meant trouble. What kind of bet? Asked Diego. Don Ricardo smiled. Pero era the smile of a predator. Simple. Usted had 4 días to work con this caballo. I'll give you 3 días más. 7 días total. See? See? At the end of esos 7 días, you can make this caballo not just accept you como a rider, sino actually perform real horsemanship, complete control, advanced movements. Then I'll admit que your method is superior. Why I can't? Asked Diego. Aunt Isabella suspected he already knew Dondi this was heading. If you can't, said Don Ricardo, his smile widening, then not solo you leave me hacienda immediately, why forever, sino que you leave all go behind as payment par the time you've wasted. ¿Qué? Don Ricardo paused dramaticamente, letting the tension build. Then, con a voice que carried across the entire courtyard, he delivered his bombshell. See, you cannot completely master this caballo by Sunday, then you'll leave behind whatever is most precious to you. Why, since you apparently don't value money or possessions, he turned to look directly at Isabella. You'll leave behind your freedom to choose. Isabella gasped. Papa, ¿qué está saying? I'm saying, continued Don Ricardo, his eyes still fixed on Isabella. Que if this Forastero fails to prove his methods, then he'll become a permanent worker on this hacienda. And to ensure he stays, he paused again, he'll marry my daughter. El silence que followed this pronouncement was absolute. Incluso el wind seemed to stop blowing. Papa? Isabella was horrified. You can't do that. I can, why I will, replied Don Ricardo coldly. It's time you learned about the consequences of romanticizing strangers, why wild animals. Diego, who had remained calm throughout everything else, now looked genuinely shocked. Senor Mendoza, I cannot accept an bet que involves la señorita. Ella no es property to be wagered. I know. Don Ricardo's voice was ice cold. She's my daughter, living in my house, eating my food, borrow me protection. Why, she's going to fantasize about mysterious forasteros who make pretty speeches about horses, then maybe it's time para Ella to learn what marriage to Uno actually involves. Isabella felt tears stinging her eyes. I didn't. Didn't Kay? Demanded her father. Didn't spend every morning watching him from La Terrazu? Didn't defend his methods at every turn? Didn't contradict me in favor of his philosophy? Diego stepped forward. Con all respect, senor, this has gone too far. I will leave immediately, why never return. There's no need para involve la señorita. Too late, said Don Ricardo. The bet has been made. The entire hacienda heard it. He looked around at all the gathered vaqueros, who were staring at the scene in shock. Didn't they, men?
You all heard me offer this challenge to El Forastero. Joaquin nodded reluctantly. Sí, patrón. We heard. Then it's settled, continued Don Ricardo. 7 days from cuando you arrived. That gives you 3 more days. See, you can prove, Kay, you can completely master Itzel, not just ride Imperial Command like untrue horsemen. Then you win. You can take your philosophy, why your methods, why leave con my blessing. Why he wins? Asked Isabella, her voice barely above a whisper. Don Ricardo's smile was cruel. If he wins, then maybe I'll even let him take you con él. Después de todo, if he can truly master El Caballo Más Salvaje in Jalisco, maybe he deserves La Most Beautiful Woman también. Diego's face had gone pale. Señor, por favor, reconsider. This bet is final, finished Don Ricardo. Unless, of course, you're admitting, Kay, your methods don't actually work. Kay, everything you've shown us so far has been, how did you put it, una trampa? The challenge hung in El Air como una storm cloud. Diego looked at Isabella, who was staring at him con a mixture of fear, why something else. Was it hope? Then he looked at Itzel, who seemed to sense the tension while was moving restlessly in El Corral. Finally, after Lo Que felt like hours, peril was probably only minutes, Diego spoke. I accept, he said quietly. No, cried Isabella. Diego, don't do this. Pero Diego was already walking away, his shoulders straight, pero his steps heavy con el way to Lo Que he had just agreed to. As El sun began to set over La Hacienda San Rafael, Nadia could have imagined that the events of this day would set in motion a chain of consequences Kay would change towards their lives forever. Don Ricardo watched Diego's retreating figure con satisfaction. Pero, even he couldn't shake El feeling Kay. He had just started something Kay might prove impossible to control. La noche que siguió al fatídico desafío fue la más larga que cualquiera en la Hacienda San Rafael pudiera recordar. Diego había desaparecido poco después del atardecer, llevando únicamente su alazán hacia las colinas que rodeaban la propiedad. Los vaqueros murmuraban entre ellos sobre la locura del extraño por aceptar semejante apuesta, mientras que don Ricardo permanecía en su estudio, bebiendo brandy y contemplando las implicaciones de lo que había puesto en movimiento. Isabella no había podido conciliar el sueño. Desde su ventana, había observado la silueta de Itzel recortada contra las estrellas, moviéndose incansablemente por el corral como si también hubiera sentido el peso de la tensión que ahora cargaba el aire. Varias veces durante la noche había escuchado el sonido de cascos en la distancia, pero Diego no había regresado hasta poco antes del amanecer. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a iluminar el patio principal, Isabella se vistió rápidamente y salió hacia la terraza. Encontró a Diego sentado en el suelo junto al corral, con la espalda apoyada contra las barras y los ojos fijos en Itzel. El caballo estaba parado inmóvil en el centro del espacio cerrado, como si estuviera esperando algo. ¿No durmió en toda la noche?, preguntó Isabella suavemente, acercándose con pasos cautelosos. Diego levantó la vista, y ella pudo ver la fatiga en sus ojos, pero también algo más, una determinación férrea que no había estado allí antes. Dormí un poco bajo las estrellas, respondió. A veces uno necesita la perspectiva que solo la noche puede dar. ¿Y qué perspectiva encontró? Diego se puso de pie lentamente, sacudiéndose el polvo de la ropa. Encontré que su padre es más inteligente de lo que inicialmente pensé. Isabella frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que él sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando hizo esa apuesta. Diego se volvió hacia Itzel, quien inmediatamente se acercó a las barras de corral. Él no está interesado en probar si puedo montar este caballo. Está interesado en probar algo completamente diferente. ¿El qué? Si estoy dispuesto a luchar por usted, respondió Diego simplemente. Las palabras golpearon a Isabella como un rayo. Sintió el calor subiéndole por las mejillas, pero no apartó la mirada. ¿Y está dispuesto? Diego la miró durante un largo momento antes de responder. Señorita Isabella, desde que llegué a esta hacienda, he tratado de mantener mi distancia y mis intenciones claras. Vine aquí buscando trabajo temporal, nada más. Eso no responde mi pregunta. No, admitió Diego con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. No la responde, porque la respuesta es complicada. Antes de que Isabella pudiera responder, fueron interrumpidos por la llegada de Joaquín, quien se aproximaba con evidente nerviosismo.
Buenos días, señorita Isabella. Diego. Se quitó el sombrero respetuosamente. El patrón quiere hablar con usted, Diego. Dice que es sobre las reglas de la apuesta. Isabella sintió una punzada de aprensión. ¿Qué reglas? Pensé que todo había quedado claro ayer. Aparentemente no tanto, murmuró Diego. ¿Dónde está? En el estudio principal, respondió Joaquín. Y señorita, él también quiere verla a usted. El estudio de don Ricardo era una habitación imponente, con paredes cubiertas de libros sobre ganadería y agricultura, retratos de Ancestres Mendoza y trofeos de varias competencias ecuestres. El hombre mismo estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, vestido impecablemente a pesar de la hora temprana. «Siéntense», ordenó sin levantar la vista de los papeles que estaba revisando. Isabella y Diego tomaron asiento en las sillas frente al escritorio, el aire entre ellos cargado de tensión no resuelta. «He estado pensando sobre nuestra agreement de ayer», comenzó don Ricardo, finalmente alzando la mirada. «Y me he dado cuenta de que no especifiqué claramente qué constituye exactly, masterea completamente a Itzel». «Explíqueme», dijo Diego con voz cuidadosamente neutral. Don Ricardo sonrió, y esa sonrisa no prometía nada bueno. «Muy simple. Al final de los 3 días que le quedan, usted deberá demostrar completo control sobre el animal. Not just riding him, sino commanding him». ¿Qué significa commanding him? Significa, continuó don Ricardo, clearly enjoying himself, que el caballo debe obey every signal, every command, sin hesitation. Debe perform advanced maneuvers, cambios de direction sharp, stops inmediatos, backing up, sidestepping, everything que ordinaire during la demonstration. Isabella sintió que su corazón se hundía. «Papá, eso es imposible. Incluso nuestros caballos más necesitan months de practice para...» «Precisely», interrumpió su padre. «Pero nuestro friend aquí claims que tiene métodos especiales. Methods que pueden achieve en días lo que traditional training toma months». Diego permaneció silent por several seconds, clearly processing las implications de estos new requirements. Why S.I. Itzel perform all these maneuvers pero chooses to do so rather than siendo forced? «Choice, force, no me importa», respondió don Ricardo con dismissive wave. «Lo que me importa es results. Complete obedience to my commands, transmitted through you. Usted quiere que yo haga como americano para sus órdenes», dijo Diego slowly. «Exactly. Papa», intervened Isabella. «This isn't fair. You're changing las reglas». «I'm clarifying them», corrected don Ricardo sharply. «Why, since ambos are so confident about this magical connection between man y beast, esto no debería ser problema alguno». Diego stood up abruptly. «¿Puedo hacer una cuestión, señor Mendoza?» «Por supuesto. ¿Qué es que usted really want from all this?» Don Ricardo también se levantó, placing his palms flat on el escritorio. «Quiero decir a usted is man enough par mi daughter. Why I want to CSI SUS pretty words about respect, why understanding teen in any substance quando they're put to a real test. Why SI pass your test. Then, said don Ricardo after a long pause, you'll have earned el right to court Isabella. Properly. Bajo mi roof, con mi blessing. Isabella gasped. Papa, you can't just... Silencio. Don Ricardo's voice cracked como on whip. This concerns you directly, Hija, pero the decision es between men. No, dijo Diego firmly. La decisión es de Isabella. Ambos hombres se volvieron hacia ella. Isabella could feel el peso to their expectations, el pressure to honors de obedience, a su father warring con something new why exciting que había been growing en su heart since Diego's arrival. Yo, she began and stopped, looking directly at Diego. She found strength she didn't know she possessed. Yo chooses par myself. Why I choose to support whatever decision Diego makes about esta apuesta. Diego's eyes widened slightly at her words. Pero don Ricardo's face darkened ominously. Very well, he said coldly. Then, que the consequences fall donde they may. Diego, you have exactly 3 días más. El domingo at noon, en front of toda la hacienda. You will demonstrate complete control over each cell.
Success means freedom para ambos. Failure means I become your permanent employee. Why marry your daughter against both our wills? Finished Diego. Exactly. Diego nodded once, curtly. Then I suppose Habia better get to work. As they left El Estudio, Isabella could feel her father's eyes burning into their backs. Once they were outside, she touched Diego's arm gently. Diego, I'm so sorry. I never meant para esto to happen. Don't apologize, he replied, covering her hand briefly con la suya. Your father, he's not wrong about everything. ¿Qué quiere decir? Diego stopped walking while I turned to face her completely. He's not wrong, Kay, there's something happening between us. Why he's not wrong, Kay, if I'm going to be part of your life. I need to prove, Kay, I'm worthy to sue trust. Isabella felt her breath catch. Why does that mean? Means, said Diego, taking her hands in his. Kay, regardless the lo que happens con itself. I want you to know, Kay, meeting you ha sido the most unexpected, why wonderful thing que me ha pasado en años. Before Isabella could respond, Diego released her hands while I walked toward El Corral. Donde Itzel was waiting. Los next several hours were unlike anything anyone at La Hacienda had ever witnessed. Diego began working con Itzel con una intensity. Kay was completely different from his previous gentle approach. He still used no force, no harsh commands. Pero there was urgency in his movements. Kay hadn't been there before. He started by leading Itzel through basic exercises within El Corral, walking, turning, stopping. Pero even these simple movements revealed El depth of connection entreman Y horse. Itzel responded to signals so subtle que most observers couldn't even see them. A slight shift in Diego's posture, a barely perceptible change in his breathing. Sometimes nothing more than a look. Como does he do that? Wondered uno de los younger vaqueros. Es como magic, agreed another. Pero Joaquin, who had been watching más closely, shook his head. No es magic. Es communication. Mirroring his eyes, nunca stops watching El Caballo. Why mirroring El Caballo's ears? Siempre focused on Diego. As El Dia progressed, Diego began introducing more complex movements. He guided Itzel through figure eights, sharp turns, wide backing up exercises. Each time, El Caballo responded with increasing eagerness. Como si he understood case something important was at stake. Isabella watched from La Terrazu, barely able to contain her anxiety. She could see que Diego was pushing both himself while Itzel harder than before. Pero she could también see que there was still something missing. The movements, while impressive, lacked el crisp precision que her father would demand. During La Tarde, Don Ricardo himself appeared at El Corral, accompanied por varios his friends from neighboring haciendas who had heard about La unusual bet. In Rosani, commented Don Alfonso Vasquez, owner de La Hacienda Más Grande en la region. This is El famous wild horse que you paid such a fortune for? The same, replied Don Ricardo with satisfaction. Why, that's El Ferastro, who claims he can master him completely by Sunday. Don Alfonso studied Diego while Itzel with professional interest. He had been raising while training horses for even longer than Don Ricardo. Why his opinion carried considerable weight in La community. Impressive, he admitted after watching for several minutes. Pero I see what you mean about complete control. There's still too much. Individuality in El Animal's responses. Exactly, agreed Don Ricardo. A truly master horse responds instantly, without any trace of independent thought. As if he had heard their conversation, Diego suddenly stopped his work while I walked over to donde the men were standing. Senors, he said politely, I couldn't help pero overhear your comments. May I ask for clarification so bring exactly what you mean by complete control? Don Alfonso smiled condescendingly. Young man, complete control means KL Animal becomes an extension of El Rider's will. No hesitation, no independent decision-making, perfect mechanical response to every command. I see, said Diego thoughtfully. Why do you believe K is la highest form of horsemanship? Por supuesto, replied Don Alfonso. What else could it be? Diego looked back at Itzel, who was standing quietly nearby, clearly listening to La conversation. What if I told you, Kay, there's a form of horsemanship even higher than control? Como what?
demanded Don Ricardo. Partnership, replied Diego simply. Cuando horse, why rider work together as equals, each contributing their own strengths, why intelligence to achieve something Kay neither could accomplish alone. Romantic nonsense, scoffed Don Alfonso. Horses are animals. They lack law intelligence, para true partnership. Diego smiled mysteriously. Are you sure about that? Without another word, he walked back to Eat Cell. Pero, instead of beginning another training exercise, he simply stood next to El Caballo while I began speaking to him an ESA strange language Kay Nadia else understood. Isabella, watching from above, could see Kay something different was happening. Eat Cell's entire posture changed, becoming more alert, más focused. His ears swiveled constantly, following every nuance to Diego's voice. Then, something extraordinary occurred. Diego stepped back from Eat Cell while I raised his right hand. Without any other signal, Eat Cell immediately rose up on his hind legs, balancing perfectly while pawing El air with his front hooves. Gasps arose from todos los spectators. Diego lowered his hand, while Eat Cell immediately returned to four legs. Then Diego pointed to his left. While Eat Cell began sidestepping in that direction with precision, Kay would have been impressive incluso in a circus horse. Dios mío, whispered Joaquin. Pero Diego was not finished. Over El Course de los next 30 minutes, he guided Eat Cell through una series of maneuvers Kay left everyone speechless. The horse performed flying lead changes, precise backing maneuvers, spins. Why even jumped over obstacles Kay Diego arranged using nothing pero buckets wide rope. All of this was accomplished without Diego ever mounting El Animal, using only subtle hand signals, wide voice commands, and that mysterious language. When La demonstration was over, silence fell over toda la gathered crowd. Finally, Don Alfonso spoke, his voice filled with reluctant admiration. En 40 años training horses, I have never seen anything like that. Don Ricardo's face was a mask, revealing nothing to his thoughts. But Isabella could see tension in every line of his body. Impressive, he said finally. Pero Sunday's test will be different. Sunday, you must mount him while I control him while riding. Why you must respond to my commands, not just demonstrate what you've taught him. Diego nodded, understood. As La crowd began to disperse, Isabella hurried down from La Terrazu to speak con Diego. She found him brushing Eat Cell with long, gentle strokes. That was incredible, she said breathlessly. I had no idea, Kay, he could do all those things. And admitted Diego with a tired smile. Eat Cell continues to surprise me. Will you be able to do all of that while riding him? Diego was quiet for a long time before answering. Riding changes everything. When I'm on his back, I become part of him. Pero también I become a weight, a responsibility. Why, if your father gives commands, Kay, go against Eat Cell's nature, what will you do? Diego looked at her with eyes Kay held both determination and uncertainty. I'll do whatever it takes para win your freedom, Isabella, even if it means sacrificing some of me own principles. Isabella felt tears prick at her eyes. Diego, I can't let you compromise everything you believe in because to me. Why, what if I told you? He said softly, stepping closer. Kay, you become important enough to me, Kay, some compromises are worth making? Before she could respond, he leaned down while I kissed her forehead gently. 2 more days, he whispered. 2 días más. Why then we'll know what El future hold for all of us. As Diego returned to his work con Eat Cell, Isabella remained por varios minutes, watching while wondering if Sunday would bring triumph or tragedy para todos involved. En la distancia. Unbeknownst to any of them, Don Ricardo watched from his study window, his expression unreadable as he contemplated El stakes de la game he had set in motion. El viernes amaneció gris y nublado, como si el cielo mismo presintiera la tensión que se había apoderado de la hacienda San Rafael. Faltaban menos de 48 horas para el desafío definitivo, y todos en la propiedad podían sentir el peso de la expectación que se cernía sobre ellos como una tormenta a punto de estallar. Diego había comenzado su día incluso antes que de costumbre, cuando las primeras luces del alba apenas comenzaban a filtrarse a través de las nubes. Isabella lo había visto desde su ventana, una figura solitaria caminando lentamente alrededor del corral,
donde Itzel aguardaba con esa paciencia noble que había desarrollado durante los últimos días. Lo que más llamaba la atención no era tanto lo que Diego hacía, sino lo que no hacía. Por primera vez desde su llegada, no se había acercado inmediatamente a caballo. En su lugar, permanecía a una distancia de varios metros, simplemente observando, como si estuviera estudiando algo que nunca antes había notado. ¿Qué cree que está pensando?, preguntó Joaquín al viejo Pancho mientras ambos observaban la escena desde cerca de los establos. No lo sé, respondió Pancho, rascándose la barbacana. Pero sea lo que sea, es importante. Míralo, nunca lo había visto tan concentrado. Era cierto. Había algo en la postura de Diego que sugería que estaba librando algún tipo de batalla interna. Sus hombros estaban tensos, y sus manos, que normalmente se movían con fluidez natural, permanecían inmóviles a sus costados. Isabella no pudo soportarlo más. Se vistió rápidamente y bajó al patio principal, acercándose cautelosamente hasta donde Diego mantenía su vigilia silenciosa. ¿Está todo bien?, preguntó suavemente, cuidando de no sobresaltarlo. Diego se volvió hacia ella. Isabella pudo ver que no había dormido bien. Sus ojos mostraban fatiga, pero también algo más profundo, una especie de pesar que no había estado allí antes. «Buenos días, Isabella», respondió, intentando sonreír pero sin conseguirlo completamente. «Sí, todo está bien». «No me mienta», dijo ella con gentileza pero firmeza. «Puedo ver que algo lo está perturbando». Diego suspiró profundamente y se volvió nuevamente hacia Itzel, quien había notado la presencia de Isabella y se había acercado a las barras de corral. «He estado pensando», confesó Diego finalmente, «sobre lo que tendré que hacer pasado mañana». «¿Qué quiere decir?» «Su padre no quiere simplemente que yo monte a Itzel. Quiere que lo controle completamente, que lo convierta en una máquina que responda a comandos sin pensar, sin elegir». Isabella sintió una punzada de comprensión. «Y eso va contra todo lo que usted cree sobre cómo deben ser las relaciones entre humanos y caballos». «Exactamente». Diego extendió su mano hacia Itzel, quien inmediatamente se acercó para olfatear sus dedos. «Durante todos estos días, he construido una relación basada en respeto mutuo, en comunicación, en permitir que mantenga su dignidad mientras elige cooperar conmigo. Y ahora, dijo Diego con voz tensa, tendré que pedirle que abandone todo eso. Tendré que pedirle que se convierta en el tipo de caballo sumiso que su padre espera ver». Isabella observó la interacción entre Diego e Itzel, notando la forma en que el caballo parecía estar escuchando cada palabra, como si entendiera la gravedad de la situación. «Tal vez», sugirió cuidadosamente, «no tiene que elegir entre una cosa o la otra. Tal vez puede encontrar una forma de satisfacer a mi padre sin traicionar sus principios». Diego la miró con una expresión que mezclaba esperanza y escepticismo. «¿Cómo?» «No lo sé exactamente», admitió Isabella. «Pero he estado observándolo trabajar con Itzel todos estos días, y he visto algo que creo que mi padre no entiende completamente». «¿Qué cosa?» «La diferencia entre obediencia por miedo y cooperación por amor», respondió Isabella con convicción creciente. «Cuando Itzel hace lo que usted le pide, no es porque tenga miedo de las consecuencias y no lo hace. Es porque confía en usted lo suficiente como para creer que sus peticiones tienen sentido». Diego consideró estas palabras mientras acariciaba el cuello de Itzel. «Pero su padre quiere ver su misión instantánea. Quiere que Itzel responda a comandos que vienen de él, transmitidos a través de mí, sin ninguna oportunidad para que el caballo procese o entienda por qué se le está pidiendo hacer algo». «Entonces», dijo Isabella, sintiendo que se acercaba a algo importante, «tal vez la solución no está en cambiar la naturaleza de Itzel, sino en ayudar a mi padre a entender que lo que usted ha logrado es en realidad superior a lo que él esperaba». «¿Qué quiere decir?» Isabella se acercó más al corral, y para su sorpresa, Itzel extendió su cabeza hacia ella, permitiéndole tocar su hocico suavemente. «Quiero decir que tal vez debería demostrarle que un caballo que elige obedecer es mucho más valioso que uno que obedece por fuerza». Diego la observó con admiración creciente. «Habla usted como alguien que entiende a los caballos mejor que muchos hombres que han trabajado con ellos toda su vida». «Tal vez», respondió Isabella con una sonrisa tímida, «he tenido un buen maestro estos últimos días». Su momento fue interrumpido por la llegada de varios jinetes que se acercaban a la hacienda. Diego y Isabella se volvieron para ver quiénes eran los visitantes matutinos. «Son los hermanos Vázquez», murmuró Isabella con cierta aprensión, «y están acompañados por...»
Oh, no. ¿Qué pasa?, preguntó Diego, notando el cambio en el tono de Isabella. El hombre de caballo gris es Capitán Hernández, de la guarnición militar de Guadalajara. Es conocido por ser uno de los jinetes más exigentes de toda la región. Si está aquí, significa que su padre ha invitado expertos para juzgar mi desempeño, terminó Diego, comprendiendo inmediatamente las implicaciones. Los jinetes desmontaron en el patio principal y pronto fueron recibidos por don Ricardo, quien había salido de la casa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Caballeros, bienvenidos», exclamó, estrechando manos e intercambiando saludos. «Espero que hayan tenido un viaje agradable». «Excelente, Ricardo», respondió el capitán Hernández, un hombre alto y delgado con bigote militar perfectamente recortado. No habría perdido por nada del mundo la oportunidad de presenciar este experimento tuyo. Isabella sintió que su estómago se encogía. La forma en que el capitán había pronunciado la palabra experimento no auguraba nada bueno para Diego. «Esperamos que el forastero esté preparado para un escrutinio riguroso», añadió don Alfonso Vázquez. «Hemos traído algunos ejercicios específicos que nos gustaría verlo ejecutar». «Por supuesto», respondió don Ricardo con satisfacción evidente. «Estoy seguro de que nuestro amigo Diego estará encantado de demostrar sus métodos revolucionarios ante tan distinguida audiencia». Diego se acercó al grupo, manteniendo su compostura externa a pesar de la tensión que Isabella podía ver en sus movimientos. «Señores», saludó cortésmente, inclinando ligeramente la cabeza. El capitán Hernández lo evaluó con la mirada crítica de alguien acostumbrado a juzgar tanto hombres como caballos en situaciones de combate. «Así que usted es el famoso domador de caballos salvajes de quien hemos oído hablar». «Soy Diego Morales», respondió simplemente, «y trabajo con caballos». «Sí, trabajo con caballos», repitió el capitán con una sonrisa que no era particularmente amigable. «Interesante forma de describir lo que hace. He oído que afirma poder comunicarse con los animales». «Todos nos comunicamos con los animales, capitán», respondió Diego calmadamente. «La única diferencia está en si elegimos escuchar sus respuestas». Don Alfonso soltó una risa. «¿Escuchar? ¿Qué puede decirnos un caballo que no sepamos ya?» «Muchas cosas», respondió Diego. «Por ejemplo, pueden decirnos cuando están asustados, cuando confían, cuando entienden lo que se les pide y cuando están confundidos». «Los caballos no se confunden», declaró el capitán categóricamente. «Son animales simples con necesidades simples. Comida, agua, refugio y órdenes claras. Nada más». Isabella, que había estado escuchando esta conversación con creciente irritación, no pudo contenerse más. «Disculpen, señores, pero ¿no creen que están subestimando la inteligencia de los caballos?» Los tres hombres mayores se volvieron hacia ella con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la condescendencia. «Isabella», dijo su padre con voz de advertencia, «estos caballeros son expertos en sus campos». «Con todo respeto, papá», respondió Isabella, manteniendo su posición. «He estado observando el trabajo de Diego durante días y he visto cosas que desafían muchas de las suposiciones tradicionales sobre el comportamiento equino». El capitán Hernández sonrió paternalmente. «Señorita, es natural que una joven se sienta impresionada por demostraciones teatrales, pero en el campo de batalla, o en situaciones donde la vida depende del rendimiento del caballo, no hay lugar para sentimentalismos». «No estoy hablando de sentimentalismo», replicó Isabella con voz más firme. «Estoy hablando de eficiencia. Un caballo que coopera porque quiere hacerlo es mucho más confiable que uno que obedece solo por miedo». Diego la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Admiración por su coraje al enfrentar a estos hombres poderosos, preocupación porque su intervención podría complicar aún más una situación ya delicada. «Bueno», intervino don Ricardo, claramente incómodo con la dirección que había tomado la conversación. «Creo que será mejor que permitamos que los hechos hablen por sí mismos. Diego, ¿le importaría dar una pequeña demostración a nuestros invitados?» Diego asintió. «Por supuesto. ¿Qué les gustaría ver?» «Algo simple para empezar», dijo el capitán Hernández. «Monte el caballo y muéstrenos control básico. Caminar, trotar, detenerse, girar». «Muy bien». Diego se dirigió hacia el corral donde Itzel esperaba. El caballo inmediatamente se acercó a él, y Diego comenzó el ritual que había desarrollado durante los últimos días, hablar suavemente en esa lengua misteriosa mientras acariciaba el cuello y los flancos del animal.
¿Qué está haciendo?, preguntó don Alfonso con impaciencia. ¿Por qué no lo monta directamente? Está estableciendo comunicación, explicó Isabella antes de que Diego pudiera responder. Está asegurándose de que Itzel entienda lo que va a suceder. Pérdida de tiempo, murmuró el capitán, pero continuó observando con interés profesional. Después de varios minutos de esta preparación, Diego finalmente se montó en Itzel. El caballo permaneció perfectamente quieto durante el proceso, pero Isabella pudo notar una tensión sutil en su postura que no había estado allí en sesiones anteriores. Interesante, murmuró don Alfonso. Montes sin silla. Sin silla, sin freno, sin espuelas, observó el capitán. ¿Cómo pretende mantener control? Como si hubiera escuchado la pregunta, Diego comenzó a guiar a Itzel a través de una serie de movimientos básicos. Caminar, detenerse, girar a la izquierda, girar a la derecha, retroceder. Todo eso lo logró usando solo presión de piernas, cambios sutiles en su postura y comandos de voz casi inaudibles. Impresionante, admitió don Alfonso regañadientes. Pero esto es control básico. Puede hacer que el animal responda a comandos más complejos. ¿Qué tenían en mente?, preguntó Diego. El capitán Hernández sonrió. Esto. Levantó su mano derecha y la movió en un círculo. Quiero que haga girar a caballo en su lugar 3 veces completas, luego que se detenga y retroceda 10 pasos exactos. Isabella sintió que su corazón se aceleraba. Estos no eran movimientos que Diego hubiera practicado con Itzel. Eran comandos militares específicos que requerían entrenamiento extensivo y respuesta automática. Diego asintió calmadamente, pero Isabella pudo ver la tensión en sus hombros. Se inclinó hacia adelante y murmuró algo en el oído de Itzel. El caballo movió sus orejas hacia adelante, claramente escuchando. Luego, para asombro de todos los presentes, Diego guió a Itzel a través de los movimientos exactos que el capitán había solicitado. El caballo giró 3 veces completas, se detuvo con precisión y luego retrocedió exactamente 10 pasos. «Extraordinario», susurró el capitán, su expresión profesional dando paso a genuine amazement. «¿Cómo?», preguntó don Alfonso. «¿Cómo pudo hacer que un caballo no entrenado ejecutara comandos tan específicos?». Diego desmontó de Itzel y acarició su cuello con obvio afecto y gratitud. «No fue el caballo quien no estaba entrenado», respondió. «Fue yo quien necesitaba aprender a comunicar lo que se requería de una forma que él pudiera entender». «Explíquese», demandó el capitán. «Cuando le pedí que girara, no le ordené que lo hiciera. Le expliqué por qué necesitaba que lo hiciera. Demostré mentalmente la imagen de lo que queríamos lograr juntos. Cuando él entendió la petición, eligió cooperar». «¿Expliqué, Mr. Mendelman?». El capitán parecía escéptico. «Esas son afirmaciones extraordinarias». «Lo sé», admitió Diego, «y entiendo por qué pueden sonar fantásticas. Pero consideren esto. ¿No es acaso más extraordinario que un animal salvaje, capturado hace apenas una semana, puede ejecutar comandos militares complejos sin haber sido sometido a months de entrenamiento brutal?» Los 3 hombres mayores intercambiaron miradas significativas. Era innegable que lo que habían presenciado desafiaba sus ideas preconcebidas sobre el entrenamiento equino. «Muy bien», dijo finalmente don Ricardo. «Has demostrado que puedes hacer que el caballo obedezca comandos específicos, pero el domingo será diferente. El domingo tendré una serie de comandos que no conoces de antemano, y Itzel tendrá que responder inmediatamente, sin tiempo para explicaciones». Diego asintió. «Entiendo». «Además», añadió el capitán Hernández, «estaremos observando no solo la obediencia del caballo, sino también su espíritu. Un caballo verdaderamente controlado no muestra excitación ni independencia de pensamiento». Isabella sintió como si le hubieran dado un golpe al estómago. Esto era exactamente lo que Diego había temido, que le pidieran quebrar el espíritu mismo de Itzel para satisfacer las expectativas de control absoluto. «¿Y si les demostrara», dijo Diego cuidadosamente, «que un caballo con espíritu intacto puede ser incluso más confiable que uno cuyo espíritu ha sido quebrado?» «¿Cómo?», preguntó don Ricardo. Diego miró a Itzel, quien había permanecido cerca durante toda la conversación, claramente siguiendo cada palabra aunque no pudiera entender el español, permitiéndoles ver la diferencia entre obediencia por miedo y cooperación por respeto, respondió finalmente. «El domingo», dijo don Ricardo con finality, «veremos exactamente qué tipo de obediencia puede producir su método».
Mientras los invitados se dirigían hacia la casa para almorzar, Isabella se acercó a Diego, quien había permanecido junto a Itzel. «Están tratando de hacer que esto sea imposible», dijo con voz tensa. «Lo sé», respondió Diego, pero su voz llevaba una calma que la sorprendió. «Entonces, ¿por qué no parece preocupado?» Diego sonrió, y por primera vez en días, su sonrisa llegó hasta sus ojos. Porque durante los últimos minutos, mientras hablaban todos estos expertos sobre control y obediencia, Itzel me dijo algo muy importante. «¿Qué cosa?» Me dijo que confía en mí lo suficiente como para intentar cualquier cosa que le pida, incluso si no la entiende completamente. Diego acarició la cabeza del caballo. Y más importante aún, me dijo que entiende lo que está en juego para nosotros. Isabella sintió que se le aceleraba el corazón. «¿Nosotros?» Diego se volvió hacia ella, y en sus ojos pudo ver todo lo que no había dicho durante los días anteriores. «Isabella», dijo suavemente, «hay algo que necesito decirle antes del domingo». «¿Qué cosa?» «Que sin importar lo que pase con esta apuesta, sin importar si gano o pierdo, quiero que sepa que estos días aquí, conocerla a usted, han cambiado algo fundamental en mi vida». Isabella sintió que las lágrimas amenazaban con aparecer en sus ojos. «Diego, déjeme terminar», continuó él. «Vine aquí como un forastero buscando trabajo temporal, pero me voy a ir, sin importar las circunstancias, como un hombre que ha encontrado algo que no sabía que estaba buscando». «¿Y qué es eso?» «Una razón para dejar de vagar», respondió simplemente. «Una razón para construir algo permanente, algo real». Isabella no pudo contenerse más. Se acercó a él y tomó sus manos entre las suyas. «Diego, yo también siento». Pero antes de que pudiera terminar su frase, fueron interrumpidos por la voz de Joaquín, quien se aproximaba con expresión urgente. «Diego, necesita venir conmigo inmediatamente», dijo. «Es sobre mañana. Don Ricardo ha añadido algo más a las condiciones de la apuesta». Diego e Isabella intercambiaron miradas de aprensión. «¿Qué tipo de something más?», preguntó Diego. Joaquín miró nerviosamente hacia la casa principal antes de responder. «Ha decidido que la prueba final no será solo montarlo y controlarlo. También tendrá que hacer que Itzel acepte que otra persona lo monte». «¿Otra persona?». Isabella sintió que se le helaba la sangre. «¿Quién?». Joaquín tragó saliva antes de responder. «El mismo. Don Ricardo dice que si Itzel está verdaderamente domado, debería ser capaz de aceptar cualquier jinete competente, no solo usted, Diego». El silence que siguió a esta revelación fue absoluto. Finalmente, Diego habló, su voz verde audible. «¿Cuándo se decidió esto?» «Esta mañana, después de que llegaran los invitados. Dicen que es la única forma real de probar que el caballo está completamente bajo control». Diego se volvió hacia Itzel, quien parecía sentir la tensión creciente y se había acercado aún más, como si ofreciera comfort. «Eso cambia todo», murmuró Diego. «¿Por qué?», preguntó Isabella, aunque temía la respuesta. «¿Por qué?», respondió Diego, su voz llena de terrible understanding. «Itzel me acepta a mí porque hemos construido una relación. Pero no hay nada en el mundo que pueda hacer que acepte a alguien que representa a everything que él ha aprendido a temer y despreciar». Isabella sintió como si el mundo se estuviera desmoronando around her. Entonces, dijo Diego with quiet resignation, a menos que ocurra un milagro en las próximas 24 horas, vamos a perder esta apuesta. As the sun began to set over La Hacienda San Rafael, those three figures, man, woman, white horse, stood together in el gathering dusk. Cada uno lost in thoughts about unfuture, que suddenly seemed mucho más incierto than ever before. El domingo amaneció despejado y brillante, como si el universo mismo hubiera conspirado para crear el escenario perfecto para el desenlace de una historia que había comenzado apenas una semana antes. Pero a pesar de la belleza del día, una atmósfera de tensión casi palpable se había instalado sobre la hacienda San Rafael desde las primeras horas de la mañana. Diego había pasado la noche anterior en vela, sentado junto a corral de Itzel, hablando en voz baja en esa lengua misteriosa que solo ellos dos parecían compartir. Los vaqueros que habían montado guardia durante la noche reportaron que el forastero había alternado entre largos periodos de silencio contemplativo y sesiones intensas de comunicación con el caballo negro. Isabella tampoco había podido dormir. Desde su ventana, había observado la silueta de Diego recortada contra las estrellas, sintiendo un dolor en el pecho que parecía crecer con cada hora que pasaba.
La comprensión de lo que realmente estaba en juego, no solo su futuro, sino el corazón y el espíritu de Itzel, la había mantenido despierta, luchando contra sentimientos de culpa y desesperanza. A las 8 de la mañana, los invitados de don Ricardo comenzaron a llegar. Además de Capitán Hernández y los hermanos Vázquez, se habían presentado varios otros hacendados de la región, atraídos por las historias del forastero misterioso y su método revolucionario de doma. El patio principal se había llenado de hombres vestidos con sus mejores ropas dominicales, todos ansiosos por presenciar lo que prometía ser un espectáculo memorable. «Buenos días, caballeros», saludó don Ricardo, irradiando la confianza de un hombre que estaba seguro de la victoria. «Espero que hayan dormido bien, porque hoy van a presenciar una demostración que recordarán por el resto de sus vidas». «Estamos listos, Ricardo», respondió don Alfonso Vázquez. «¿Dónde está nuestro famoso domador de caballos?» Como si hubiera sido convocado por la pregunta, Diego apareció desde la dirección del corral. Su apariencia sorprendió a todos los presentes. Estaba vestido no con las ropas sencillas de trabajo que había usado toda la semana, sino con un traje completo de charro tradicional, pantalones ajustados con botones de plata, chaqueta bordada, y un sombrero de ala ancha que le daba un aire de dignidad aristocrática que nadie había visto antes. «Diego», murmuró Isabella desde la terraza, sintiendo que su corazón se aceleraba. Nunca lo había visto tan magnífico. Joaquín, que estaba parado cerca de los invitados, no pudo evitar hacer un comentario. Parece que nuestro forastero ha decidido vestirse para la ocasión. Interesante elección de vestimenta, observó el capitán Hernández con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, tratando de impresionarnos con teatralidad. Diego se acercó al grupo con pasos medidos y seguros. «Buenos días, señores. No trato de impresionar a nadie. Simplemente creo que cuando uno va a participar en algo importante, debe presentarse con el respeto que la ocasión merece». «Muy noble», dijo don Ricardo con sarcasmo apenas disimulado. «Espero que su desempeño esté a la altura de su apariencia». «Esa es la intención», respondió Diego calmadamente. Don Ricardo se volvió hacia los invitados reunidos. «Caballeros, como saben, hace una semana este forastero llegó a mi hacienda afirmando que podía comunicarse con los caballos. Más específicamente, afirmó que podía domar al semental salvaje que había adquirido usando métodos no convencionales». Murmullos de interés surgieron del grupo. «Hoy», continuó don Ricardo, «vamos a poner a prueba esas afirmaciones. El señor Diego tendrá que demostrar control completo sobre el animal conocido como Tormenta, o Itzel, como él prefiere llamarlo». «¿Cuáles son exactamente los términos de esta prueba?», preguntó don Alfonso. «Simple», respondió don Ricardo. «Primero, Diego debe montar a caballo y ejecutar una serie de comandos que yo le daré en el momento. Segundo, debe demostrar que el caballo está tan completamente domado que puede aceptar a otro jinete, específicamente a mí». Un murmullo de sorpresa recorrió a los espectadores. Varios de ellos habían visto a Tormenta durante su primer día en la hacienda y recordaban la furia salvaje del animal. «¿Y si no puede cumplir con ambas condiciones?», preguntó el capitán Hernández. «Entonces», dijo don Ricardo con una sonrisa feroz, «se queda en mi hacienda como empleado permanente. Y para asegurar que no cambie de opinión sobre este arreglo, se casará con mi hija». Isabella sintió que se le helaba la sangre. Escuchar los términos de la apuesta pronunciados tan fríamente en público la hizo comprender completamente la crueldad de lo que su padre había orquestado. «Papá», dijo desde la terraza, su voz llevando a través del patio silencioso, «esto es ridículo. No puedes apostar mi futuro como si fuera una propiedad». «Isabella», respondió don Ricardo con voz severa, «ya hemos hablado de esto. Ahora permanece callada y deja que los hombres manejen los asuntos de hombres». Diego se volvió hacia la terraza y habló directamente a Isabella, ignorando a todos los demás presentes. «Señorita Isabella, quiero que sepa que sin importar lo que pase en los próximos minutos, el honor de conocerla ha sido el privilegio más grande de mi vida». «Diego», respondió ella, lágrimas brillando en sus ojos, «por favor, tenga cuidado». «Suficiente», interrumpió don Ricardo bruscamente. «Comencemos». Diego asintió y se dirigió hacia el corral donde Itzel esperaba. El caballo, que había estado observando toda la reunión con esa inteligencia penetrante que lo caracterizaba, inmediatamente se acercó a las barras cuando vio aproximarse a Diego. «Buenos días, amigo»,
murmuró Diego en español, para que todos pudieran escuchar. Hoy es el día que hemos estado preparando. ¿Estás listo? Itzel relinchó suavemente y extendió su cabeza hacia Diego, quien acarició su hocico con manos que, a pesar de su calma aparente, temblaban ligeramente. Señores, anunció Diego, volviéndose hacia los espectadores, antes de comenzar, me gustaría compartir algo con ustedes. Durante esta semana, he aprendido que Itzel no es simplemente un caballo salvaje que fue capturado en las montañas. ¿Ah, no? Preguntó don Ricardo con impaciencia. ¿Entonces qué es? Es el último descendiente directo de los caballos sagrados de los antiguos reyes purépechas. Lleva en sus venas la sangre de animales que fueron considerados divinos, que fueron criados no para ser dominados, sino para ser compañeros de guerreros nobles. Supersticiones, murmuró alguien del grupo, pero había algo en la forma en que Itzel se comportaba, la dignidad en su postura, la inteligencia en sus ojos, que hacía que incluso los escépticos se sintieran menos seguros de sus palabras. Tal vez, continuó Diego, pero consideren esto. Durante 1000 años, sus ancestros fueron tratados como iguales por los hombres más nobles de estas tierras. No conocieron el miedo, no conocieron la crueldad, conocieron solo respeto, honor y partnership verdadero. Diego abrió la puerta del corral y entró. Itzel inmediatamente se acercó a él, y por un momento los dos permanecieron inmóviles, frente a frente, como si estuvieran manteniendo una conversación silenciosa. ¿Qué está esperando?, demandó don Ricardo. Montello. Paciencia, respondió Diego sin apartar los ojos de Itzel. Algunas cosas no pueden ser apuradas. Después de varios minutos más de esta comunicación silenciosa, Diego finalmente montó a Itzel. El caballo permaneció perfectamente inmóvil durante el proceso, pero todos los presentes podían sentir la tensión en el aire. Muy bien, gritó don Ricardo. Primer comando, galope en círculo completo alrededor del corral. Diego se inclinó hacia adelante y murmuró algo en el oído de Itzel. Inmediatamente, el caballo comenzó a galopar en un círculo perfecto, sus movimientos fluidos y poderosos. ¡Alto!, ordenó don Ricardo. Itzel se detuvo instantáneamente. Retroceso, 20 pasos. El caballo comenzó a retroceder con precisión militar. Giro en el lugar 4 veces completas. Itzel ejecutó los giros sin vacilación. Durante los siguientes 20 minutos, don Ricardo continuó gritando comandos cada vez más complejos, y cada vez Itzel los ejecutaba con una precisión que dejaba a todos los espectadores sin aliento. Extraordinario, admitió el capitán Hernández. En 30 años de carrera militar, nunca he visto un caballo responder con tal precisión. Pero aún no hemos llegado a la verdadera prueba, dijo don Ricardo con una sonrisa que prometía problemas. Diego, Demoni, es mi turno. Isabella sintió que su mundo se desplomaba. Este era el momento que todos habían temido. Diego desmontó lentamente, y por primera vez desde que había comenzado la demostración, se pudo ver uncertainty en su expresión. Se acercó a la cabeza de Itzel y comenzó a hablarle en voz baja en esa lengua misteriosa. ¿Qué le está diciendo?, preguntó don Alfonso. Le está explicando lo que va a pasar, respondió Isabella desde la terraza, su voz tensa. Le está pidiendo que confíe. Don Ricardo se acercó al corral con la confianza de un hombre que había montado miles de caballos durante su vida. Pero cuando se acercó a Itzel, algo cambió dramáticamente en el aire. El caballo, que había estado calmado y cooperativo con Diego, inmediatamente tensó cada músculo de su cuerpo. Sus ojos, que habían mostrado inteligencia tranquila durante toda la demostración, ahora brillaban con algo que se acercaba peligrosamente a la antigua furia salvaje. Fácil, muchacho, dijo don Ricardo, extendiendo su mano hacia Itzel. El caballo retrocedió, claramente agitado. Señor Mendoza, dijo Diego con urgencia, permítame trabajar con él un poco más antes de que... No, interrumpió don Ricardo bruscamente. Si este caballo está realmente domado, debe aceptar cualquier jinete competente. No voy a permitir más delay. Don Ricardo se acercó más a Itzel, y el caballo comenzó a mover sus pies nerviosamente. Era evidente para cualquiera que observara que el animal estaba entrando en un estado de pánico. «Papá», gritó Isabella desde la terraza. «Detente, puedes ver que está asustado». «Los caballos domados no se asustan», respondió su padre tercamente, tratando de agarrar las riendas imaginarias de Itzel. Fue entonces cuando sucedió lo inevitable. Itzel,
Enfrentado con lo que su instinto interpretaba como una amenaza directa, se alzó sobre sus patas traseras y emitió un relincho que sonó como un grito de guerra. Don Ricardo retrocedió rápidamente, pero su orgullo había sido herido. «Ahí está», gritó triunfantemente. «Ahí está su caballo, domado. Steel nada más que una bestia salvaje». «Señor, por favor», suplicó Diego, acercándose rápidamente a Itzel para calmarlo. «Déjeme explicar». «No hay nada que explicar», declaró don Ricardo. «Ha fallado en la segunda parte de la prueba. El animal no acepta otro jinete». «Pero», protestó el capitán Hernández, «debemos admitir que la primera parte de la demostración fue extraordinaria. La prueba era completa o no era nada». Don Ricardo estaba ahora gritando, su face rojo de furia y embarrassment. «Y ha fallado». Diego se había calmado lo suficiente a Itzel como para poder hablar. «Señor Mendoza, si me permite intentar una vez más». «No, se acabó». Don Ricardo se volvió hacia los espectadores. «Caballeros, han sido testigos del fracaso de este forastero, según los términos de nuestra apuesta». Pero antes de que pudiera terminar su frase, fue interrumpido por una voz que nadie esperaba escuchar. «Papá, basta». Isabella había bajado de la terraza y ahora estaba parada en el patio principal, su cara brillante de determinación y tears. «Isabella, vuelve a la casa inmediatamente», ordenó su padre. «No», respondió ella con una firmeza que sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma. «No hasta que diga lo que tengo que decir». Se acercó al grupo de hombres y por primera vez en su vida se dirigió a ellos no como una hija obediente, sino como una mujer que había encontrado su propia voz. «Señores», comenzó, «han presenciado hoy algo extraordinario. Han visto a un hombre comunicarse con un animal de una forma que desafía todo lo que creían saber sobre la relación entre humanos y caballos». «Isabella», comenzó su padre, pero ella lo interrumpió. «No he terminado». Se volvió hacia Diego, quien la estaba mirando con asombro y admiración. «Diego, durante esta semana, he aprendido más sobre coraje, honor y authentic strength que en todos los años anteriores de mi vida». «Señorita», comenzó Diego, pero ella también lo silenció con un gesto. «Y he aprendido», continuó, su voz ganando strength con cada palabra, «que el amor verdadero no se trata de posesión o control. Se trata de respeto mutuo, understanding y la willingness de sacrificar todo por el bienestar de la persona que amas». Un silence completo había caído sobre el patio. Incluso Itzel parecía estar escuchando. «Papá», dijo Isabella, volviéndose hacia don Ricardo, «tú apostaste mi futuro sin mi consentimiento, treatingme como property que podías give away. Pero hay algo que no consideraste». «¿Qué cosa?», preguntó su padre, su voz sudden y uncertain. «No consideraste que yo también tengo el derecho de hacer una elección». Isabella se acercó más a Diego. «Y mi elección es clara». Se volvió hacia todos los spectators. «Diego no ha fallado en esta prueba. Ha demostrado algo much más valuable than control. Ha demostrado partnership. Ha mostrado que true strength viene not from domination, sino from respect». «Pero el caballo no aceptó a tu padre», pointed out don Alfonso. «¿Y por qué Solde?», replicó Isabella. «Itzel no conoce a mi padre. No ha built any relationship con él. No tiene ninguna razón para trust him». El hecho de que responded so beautifully a Diego demuestra precisely lo que Diego ha estado trying to teach us. Se acercó a Itzel, quien, sorprendentemente, no se alejó de ella. En lugar de eso, el caballo bajó su head, while allowed her to touch his nose. «Este caballo», dijo suavemente, «reconoces l'authenticity. He recognizes cuando someone approaches him con genuine respect versus cuando someone approaches him con el intention of dominating him». El Capitán Hernández cleared his throat. «Señorita, con to do respeto. The terms of la apuesta were clear. The terms», interrupted a new voice, «were based on a false assumption». Todos se volvieron para ver quién había hablado. Era Diego, pero algo en su voice era completely different. Gangues de humble, de frente al ton que había usado toda la semana. En su lugar había una autoridad que no ne ovde majer before. «¿Qué assumption?», preguntó don Ricardo. Diego straightened to his full height. Why, por primera vez, los spectators could see the hay moss of this man que any of them had realized.
La assumption, said Diego, que yo soy simplemente un forastero pobre buscando trabajo. He reached into his jacket, while I withdrew a paper que había sido carefully folded. Mi nombre completo es Diego Alejandro Morales y Vázquez de Coronado. Soy el heir de la hacienda más grande en Michoacán, owner más de 5,000 head of cattle, while most relevant to current circumstances, holder del título de nobility, granted mi family por la crown de España hace more than 2 centuries. The silence que followed this revelation was absolute. In other words, continued Diego, I am not only su igual in terms of social standing. Don Ricardo, sino que technically outrank you. Don Ricardo's face had gone completely pale. Poor que didn't you say this before? Because, replied Diego, I wanted to see whether el character de un man could be judged by como he treats those he believes to be beneath him socially. He looked around at all the assembled spectators. Why I have learned much about el character de varios men during esta semana, Don Alfonso stepped forward, clearly shaken. Don Diego, if we had known. If you had known me social position, interrupted Diego, you would have treated me differently. Pero my social position no cambia nada about la validity de mi methods con horses. Oh, about la fact que respecting animals' intelligence, why dignity produces better results than breaking its spirit. He turned back toward Don Ricardo. Why, it certainly doesn't change anything about Miss Feeling's Parasu daughter. Isabella felt her heart pounding as Diego approached her. Senorita Isabella, he said formally, I am not who I pretended to be during esta semana. Pero everything I have felt par you, everything I have said about respect, why understanding, why authentic partnership, all of eso was completely genuine. Diego, she whispered, I don't care about titulos o haciendas. I care about el man quien spent hours learning to communicate con a frightened animal. I care about el man quien sacrificed his own principles porque he thought it was necessary to win me freedom. Diego smiled, why for el first time in days. It reached his eyes. En ese caso, senorita, would you do me el honor to consider me proposal to marriage? Not because of any bet or obligation, sino because we choose each other freely. Sí, replied Isabella sin hesitation. Sí, yes, completely yes. As they embraced, a spontaneous cheer arose from some de los spectators. Even algunos de los men quien had been skeptical about Diego's methods were now applauding. But Don Ricardo was not cheering. He stood frozen, his face cycling through various expressions to shock, anger, why what might have been embarrassment. This, he said finally, this changes everything. See, it does, agreed Diego, not releasing Isabella from his embrace. It means que su daughter will be marrying someone quien can provide for her at least as well as anyone else in esta region. Why, it means que she will be marrying someone quien es hija already proven que he values her intelligence why independence. Why, it means, added Isabella, looking directly at her father, que I will be married to unman quien treats animals, why people con genuine respect rather than trying to dominate them through fear. Don Ricardo looked around at all those faces watching him, clearly realizing que public opinion had shifted completely against him. The bet que had thought would humiliate Diego had instead revealed Diego to be not only more noble en character, sino también more noble en birth than Ricardo himself. Don Ricardo, said El Capitan Hernandez diplomatically, it seems que su daughter has made an excellent choice. Why, frankly, después de watching Diego's demonstration con El Caballo, I think todos nosotros have learned something valuable about alternative training methods. Indeed, agreed Don Alfonso. I would very much like to discuss SUS techniques further. Don Diego, perhaps you may consider consulting for algunos de nosotros. Diego nodded graciously. I would be honored, senors. As las congratulations why discussions continued, Isabella y Diego found themselves standing together next to Itzel's corral. El Caballo had calmed completely, Y was now grazing peacefully, occasionally lifting his head to observe la festivities. So what happens now? Asked Isabella. Now, replied Diego, we return together to Michoacán, donde you can meet me family y see me home. Y Itzel comes con nosotros, por supuesto. Por supuesto,
A wedding gift from your father, said Diego con una slight smile. Dispuesta to do. Technically, I did win la bet. I demonstrated complete communication. Why cooperation con Itzel? El fact que El Caballo had enough intelligence to distinguish between someone he trusted, why someone he didn't, only proves how extraordinary he truly is. Isabella laughed, feeling lighter than she had in days. Why, what about your promise to help other people learn your methods? We'll do that tambien, replied Diego. Together. After all, you've been observing while learning right alongside me durante toda esta semana. You understand these principles as well as anyone. As el afternoon wore on, why la celebrations continued, Don Ricardo gradually made his way over to Don Diego, while Isabella were standing. Diego, he said stiffly, I owe you an apology. No, replied Diego graciously. You owe your daughter an apology. You owe Itzel an apology. Pero, you don't owe me anything except perhaps honest consideration to different approaches to working con animals. Don Ricardo nodded slowly. Perhaps you're right. Why perhaps I have some things to learn about treating both horses. Why daughters con more respect. Isabella hugged her father impulsively. Oh, Papa, that's all I've ever wanted to hear. As El's son began to set over La Hacienda San Rafael, painting El's sky in shades of gold white crimson, Diego while Isabella stood together, watching Itzel graze peacefully in his corral. Tomorrow, they would begin a new journey together. All three of them. Diego, said Isabella softly, do you really think Itzel understood what was at stake today? Diego smiled while he put his arm around her. Míralo. Does he look like a caballo quien doesn't understand exactly como important this day was para todos nosotros? Itzel lifted his magnificent head while he looked directly at them, his dark eyes holding that same mysterious intelligence que had captivated everyone desde el moment he arrived. Then, as if giving his blessing to the dew que had transpired, he whinnied softly, not con furia o fear, sino con what could only be described as satisfaction. En la distance, Los Mountains de Michoacan awaited, promising on future Phil con love, respect, why the kind of partnership entre humans, why animals que había been nearly forgotten in el modern world. Pero here, in esta moment, surrounded por el people quien had witnessed something extraordinary, three souls who had found each other contra all odds stood together in perfect harmony, proving que sometimes el greatest victories come not from dominating others, sino from learning to understand them. Why, as la stars began to appear in el darkening sky above La Hacienda San Rafael, todos los que had been present knew que they had witnessed something que would be remembered why told par generations to come. La's story to how love, respect, why authentic communication había triumphed over pride, control, why ancient assumptions about power. It was, as Diego had predicted desde el beginning, a story not about breaking spirits, sino about how spirits, when treated con genuine understanding, choose freely to soar together toward horizons que none of them could have reached alone.